Muy buenas, muy buenos días. Tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a esta transmisión. Y bueno, les saludamos. Mi nombre es Héctor Sandoval. Somos una congregación no mejor ni peor que ninguna, pero sí diferente a todas, con un mensaje muy específico que Dios nos ha entregado. Si usted no le ha dado like o no se ha suscrito a nuestro canal, hágalo para recibir oportunamente cada vez que nosotros generemos contenido. Estamos hablando de un tema importante, ¿no? Tiempos de guerra, el cual empezamos la semana pasada, ¿sí? El cual empezamos la semana pasada. Es importante poner un antecedente, nada más. La palabra de Dios dice en el libro de los Hebreos que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, era una sombra, una figura, un tipo de los bienes venideros, de lo que había de venir cuando era Cristo. La palabra sombra significa proyección borrosa de lo real. Israel, el Israel físico, la nación de Israel, pueblo escogido por Dios en el antiguo pacto, era una sombra, una proyección borrosa de la realidad, es decir, el verdadero pueblo escogido por Dios es la iglesia es el Israel espiritual. La Biblia dice en Primera de Corintios que primero es lo espiritual, primero lo natural y después lo espiritual. Tomando en cuenta todas estas reglas espirituales, es importante que nosotros volteemos a ver lo que está sucediendo en el Israel natural, en la nación de Israel, para poder entender lo que está viviendo y lo que va a comenzar a vivir el Israel espiritual, que es la iglesia de Jesucristo. Hoy, sin duda, Israel está en guerra. Israel libra una guerra multifacética y de alguna manera en este momento su enemigo acérrimo es el reino de Persia, hoy conocido como Irán, que le hace la guerra a Israel a través de grupos terroristas como es Hezbollah, como es Hamas. Y hablamos el domingo pasado que la palabra Hamas significa violencia y reflexionábamos para cómo es paradójico que el mundo entero simpatice con Hamas, con un grupo terrorista que asesina, que descuartiza, que viola. Es increíble cómo se ha exponenciado y crecido un comportamiento, un sentir anti-Israel. Es increíble cómo la gente simpatiza y se identifica y apoya el mal y cómo contra lo proféticamente elegido por Dios hay una actitud de hostilidad y de rechazo de manera natural del mundo entero. Increíble, pero cierto. Eso nos habla de la verdad. Teniendo esto como antesala, es importante que sigamos adelante. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, dice de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Dice que había una tribu pequeña, la tribu de Isaacar, 200 gente que no eran cualquiera, principales, eran líderes. Un príncipe es alguien que va al principio, alguien que va al frente, alguien que va adelante. Normalmente quien va adelante es alguien que sabe qué hacer cuando en tiempos de confusión las mayorías no saben qué hacer. ¿Qué se supone que se debe hacer en tiempos de guerra? En la Biblia, los preparativos para la guerra se refieren cuando empezaban a sonar los tambores de la guerra en la Biblia, se refería a tres acciones importantes. La primera, construir murallas como un mecanismo de protección. Número dos, reunir armas. Número tres, entrenar soldados. No hay duda alguna que los tiempos que estamos viviendo son tiempos de guerra, descritos en la Biblia de muchas maneras.
y Dios dijo en el libro de Apocalipsis que uno de los caballos y al jinete se le dio autoridad para quitar la paz manos, y es algo que hoy podemos corroborar. Tres, tres estrategias importantes, tres movimientos estratégicos importantes que debería estar la iglesia haciendo, dado que los tiempos que estamos viviendo son tiempos de guerra, porque si volteamos a ver, ¿sí? Al pizarrón profético que es el Israel físico, la nación de Israel, hoy la nación de Israel está en guerra, y si eso es una pizarra profética, quiere decir que lo que se avecina para la iglesia, para el Israel espiritual, que es la iglesia de Jesucristo, son tiempos de guerra, y en tiempos de guerra hay que hacer o llevar a cabo tres estrategias. Uno, construir murallas. Dos, reunir armas. Y tres, entrenar soldados. Repito, eso es en lo que debería estar hablando la iglesia, es en eso en lo que debería estar concentrándose la iglesia, porque los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que se avecinan son tiempos de guerra. Número uno, construir murallas. Usted lo sabe y queda muy claro en el libro de Nehemías, como en la Biblia las murallas o los muros significan sistemas defensivos, sistemas de protección. En la antigüedad, una ciudad sin muros era una ciudad vulnerable y por ende una ciudad inhabitable, porque estaba a merced de las bandas de ladrones y de salteadores. Construir murallas, construir sistemas defensivos que protejan a la iglesia de la guerra, que eviten que todo lo que la guerra trae pueda afectar o impactar a la iglesia. En la ley israelí exige que todas las viviendas y edificios nuevos construidos desde los principios de la década de los 90, todas deben contar con refugios o búnkers antibombas, ¿sí? Y que son de alguna manera como cuartos blindados. En Israel también existen los búnkers o los refugios antibombas públicos que se encuentran cerca de lugares públicos, de estaciones del metro, de estacionamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante entender esto porque hoy en las iglesias, por la revelación del Espíritu Santo, se nos debería estar entrenando, se nos debería estar enseñando cómo cada persona a título personal debería estar construyendo un refugio, un búnker. He escuchado a hombres y a mujeres de Dios que están construyendo o tienen la idea de hacerlo, pero físicamente, y creo que ese tipo de personas no tienen revelación, porque la Biblia dice que no habrá un lugar seguro cuando el juicio de Dios venga sobre la tierra, sin importar quién tú eres. El único lugar seguro, el único muro que protegió a los seres humanos en los tiempos de Noé fue el arca. Todo el que estuvo dentro del arca, todo el que estuvo en ese lugar seguro, en ese refugio, pues sobrevivió, no fue impactado por las aguas que inundaron al mundo entero. El arca era una sombra, un tipo, una figura de Cristo. Creo que el lugar seguro, el verdadero refugio, donde la plaga no puede tocar nuestra morada, el único lugar seguro, el único búnker donde seremos prácticamente intocables
donde veremos caer 1000 a un lado y 10,000 al otro, es Cristo. La pregunta es, la iglesia debe estar enseñando hoy cómo construir a Cristo. ¿Sí? Y es lo que vamos a ver hoy, cómo habitar en ese lugar seguro que es Cristo, para que todo lo que viene, sin duda, sobre el mundo entero no tenga impacto, influencia sobre el cuerpo de Cristo. Dos, la segunda táctica importante ¿cómo se llama? Perdón, construir murallas. Hoy en la cultura actual, en una cultura deficiente que promueve un evangelio diferente, un evangelio falso, es que todo sucede como o acontece como un suceso y no como un proceso. Todo en la Biblia, todo lo que Dios le entrega al ser humano, se lo entrega a través de un proceso y no jamás como un suceso. Muchos falsos ministros y ministras de Dios engañan a las personas haciéndoles creer que pueden recibir la unción, que pueden recibir el poder de Dios a través de un suceso, lo cual es una mentira, una aberración bíblica. La única manera en la cual Dios puede entregarle el poder a alguien o empoderar a alguien es a través de un proceso, porque solo a través de los procesos Dios te asegura que a quien va a empoderar sea una persona confiable, una persona madura. Si usted no cree lo que estoy diciendo, vea la historia de David, la historia de José el Soñador. Pasaron 14, 18, 20 años que Dios sometió a sus siervos a un proceso y cuando ellos se graduaron de ese proceso, Dios los invistió de poder de lo alto. En tiempos de guerra, que son los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que se intensificarán conforme la iglesia avance en los días, en las semanas, en los meses y en los años, la primera táctica, el primer objetivo que debe estar enfocada en la iglesia es en construir murallas, construir refugios, construir muros que protejan a la gente de todas las estrategias satánicas, de todo el poder destructivo que lanzará el infierno en contra de todo aquel y de todo aquella que tenga la marca del cordero, la sangre de un cordero en los dinteles de su vida, en los dinteles de sus puertas. La palabra construir significa hacer algo utilizando los elementos adecuados. Una definición simple, pero que nos da mucha luz. Dice la Biblia, voy a hacer una pequeña conclusión, de los hijos de Isaacar, primera de Crónicas 12:32, 200 principales sabían lo que Israel debía hacer y nos preguntábamos, ¿qué debe hacer la iglesia en tiempos de guerra? Y nos contestábamos, número 1, construir murallas, construir búnkeres, construir un lugar seguro. Y nosotros decíamos que el único lugar seguro es Cristo. La palabra construir es hacer algo utilizando los elementos adecuados. Hay una metáfora o hay un cuento, ¿sí? Una fábula de los 3 cerditos. Los 3 cerditos o los 3 cochinitos, como queramos llamarle, los 3 construyeron, los 3 podemos equipararlos a manera de un ejemplo con lo que hacen muchos hermanos en las iglesias, en las diferentes denominaciones. Los 3 cerditos construyeron. La única diferencia es que 2 de los 3 cerditos construyeron su casa con elementos, con materiales que no eran apropiados, no eran adecuados. Vino el lobo, cuando el lobo atacó ambas casas mal construidas, con materiales inapropiados, se vinieron abajo y la única casa que logró resistir las embestidas del lobo, del león rugiento, del diablo, fue aquella construcción, aquella edificación que estaba edificada con los materiales o con los elementos
apropiados. Es importante, queridos hermanos, muy importante que entendamos los siguientes 3 puntos importantes que la iglesia debe tener aquí en tiempos de guerra: construir murallas, conseguir reunir armas y entrenar soldados. Eso es lo que el Espíritu de Dios le dice a la iglesia: construye murallas, reúne armas y entrena soldados. Construye muros, reúne la mayor cantidad de armamento y entrena soldados. La palabra entrenar, en su sentido original o etimológico, significa arrastrar con fuerza, transportar, dirigir a alguien hacia algún lugar. La palabra entrenar significa dirigir a alguien hacia un objetivo. Entrenar implica un proceso de transformación. Como lo dije hace un momento, un soldado no puede hacerse de la noche a la mañana. Usted y yo hemos visto muchas películas en diferentes plataformas de guerra y vemos que para que un soldado pueda ser confiable, ir a la batalla y llevar exitosamente su misión a cabo, necesita ser entrenado, necesita ser transformado, y la única manera, hermano, la única manera en que alguien puede ser transformado es a través de un proceso y jamás a través de un suceso. 3 tácticas que voy a estar repitiendo para que, no porque se me olvide, sino para que se las grabe. 3 movimientos estratégicos que la iglesia debe estar implementando hoy en día prioritariamente: construir muros o murallas; 2, reunir armas; 3, entrenar soldados. ¿Qué es un soldado? Un soldado es alguien que es esforzado y diestro en la milicia. Un soldado es alguien que apoya, alguien que defiende una causa, alguien que apoya una idea o a una persona. Vimos que en los tiempos de Jesucristo, el equipo apostólico, no estoy hablando de ninguna manera de las multitudes que seguían al Cordero, a Jesús. Estoy hablando del equipo apostólico. Parecían ser soldados, parecían ser parte de una milicia, pero cuando vino el ejército a aprender a Jesucristo, el 99% de los que parecían ser soldados no apoyaron, no defendieron a la persona de Cristo, corrieron para salvar su vida y se les olvidó lo que su maestro había dicho, que aquel que huya para salvar su vida, en realidad la va a estar perdiendo. Ser soldado, para convertirnos en un soldado en las milicias de Cristo, tenemos que someternos a un proceso, porque es a través de los procesos donde podemos ser verdaderamente disciplinados, ¿sí? La disciplina es algo que no le gusta a la gente cristiana. La disciplina o ser disciplinado es algo que nos incomoda, que le molesta en extremo al hombre carnal o al hombre natural. En Israel, en la nación de Israel, en el Israel físico, el servicio militar es obligatorio, y una vez que los ciudadanos lo finalizan, pasan a ser reservistas, y ellos están pendientes 24 horas a ser llamados en cualquier momento para alistarse a las Fuerzas Armadas. El servicio no es como aquí, que van a marchar, no, el servicio allá suele durar de 2 a 3 años, y en Israel, una nación que nació como tal en guerra, una nación que vive en guerra, una nación que todas las 24 horas del día está rodeada de gente cuya misión es destruirla, es alguien que cada ciudadano israelita en el servicio militar realmente, no como en México, realmente es procesado, entrenado, adiestrado para ser un soldado que será útil al ejército o a las Fuerzas Armadas el día de la batalla.
Gedeón, ¿cuántos soldados traía, Roberto? La respuesta es 32,000. Si Gedeón hubiera aplicado una encuesta, le hubiera preguntado a los 32,000 soldados cuántos de ellos en su propia opinión creían ser soldados, los 32,000 hubieran contestado que afirmativamente. Sin embargo, cuando la prueba de Dios, cuando el proceso de Dios entró, Gedeón descubrió que 22,000 de los 32,000 no eran lo que parecían ser. 22,000 de los 32,000 estaban llenos de miedo, llenos de duda, llenos de incertidumbre y sin la madurez y la consistencia interna para no doblarse el día de la batalla. Y después le dijo, aún los 10,000 que te quedan son muchos. El proceso de Dios siguió y de los 10,000, Dios le demostró a Gedeón que de los 10,000, solo 300 eran verdaderos soldados, gente madura, gente entrenada, gente obediente, gente disciplinada, y que 9,700 parecían ser soldados, pero en realidad no lo eran. En la iglesia del Señor es muy común que los equipos de musicales griten un grito de júbilo, ¿no es cierto? Y vamos, iglesia, vamos a dar un grito de guerra, ¿no es cierto? Y cantamos que tenemos a Satanás bajo nuestros pies, ¿sí? Y en muchos otros casos hay congresos, hay ministraciones donde el predicador se viste de soldado, ¿sí o no? Porque toda la temática es acerca de guerra, pero muchas veces ni el predicador, ¿sí? Ni los que están, ni los participantes del congreso o de esto, no son soldados, no están dispuestos a someterse a un proceso que los transforme en un soldado, por lo tanto, no califican para ser parte de la milicia de Dios. Sin embargo, se les hace creer en esos congresos, en esos eventos, que porque gritaron, que porque cantaron, que porque oyeron una serie de enseñanzas, ya califican, y hay muchas gentes que creen que hacerle la guerra al adversario, a la serpiente antigua o a Satanás, es a través de gritos, a través de lanzarle aceite a algo o a alguien, o a través de algún otro ritual que muchos de ellos ni siquiera bíblicos son. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 4, dice, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar, al oficial que lo reclutó. Recuerda, hermano, recordemos una cosa. El Israel, la nación de Israel, el Israel físico, es una sombra, una proyección borrosa del verdadero Israel espiritual que es la iglesia. Si el Israel físico, la nación de Israel está en guerra, si la nación de Israel nació en un ámbito de guerra, si la nación de Israel sabe que tiene que entrenar a cada uno de sus habitantes como un soldado, porque ellos no son 130 millones como los México, ellos son un país de 12 millones de personas, ellos no tienen opción. Cada habitante, cada ciudadano israelita debe entrenarse a través de un proceso para ser un soldado. Un soldado sabe, después de ser entrenado, sabe que en cualquier momento el gobierno puede reclutarlo, puede llamarlo para integrarse y ser parte de la milicia y hacerle frente a un problema. 3 tácticas que debe estar enfocada la iglesia. ¿Cuáles son? Construir muros. 2, reunir armas. Y 3, entrenar soldados. La palabra, las armas, ¿sí? Las armas es el punto que empoderan, ¿sí? Que hacen poderoso a una persona, a un ejército o a una nación. La nación más poderosa del mundo son los Estados Unidos de Norteamérica, por el poder bélico que tienen, por la fuerza letal de su ejército, por lo sofisticado de su armamento.
¿sí? Sin embargo, Israel, siendo un país de 12 millones y un país en términos de kilómetros de superficie muy pequeño, Israel es líder mundial en tecnología de armamento. Una de las empresas más avanzadas de tecnología armamentística se encuentra en Israel. Israel es líder mundial en tecnología de drones. La superioridad de Israel en el campo de batalla es fruto de la innovación extraordinaria. Es decir, no hay nación más innovadora que Israel. ¿Qué significa innovación? Innovación significa siempre, en cada momento, estar buscando lo nuevo que sustituya lo viejo. Pero la Biblia dice que lo nuevo no puede funcionar en un ambiente, en una estructura, en una cultura, en una mentalidad vieja. El complejo tecnológico militar de Israel, querido, es único, ya que combina tecnología, informática avanzada, inteligencia artificial y capacidades de defensa que muy pocas naciones pueden tener o tienen a este momento. Querido, yo quiero dejar claro algo en este momento. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es el nuevo hombre, es el nuevo hombre, la nueva creación de Dios. Dice que todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí. La Biblia, en el Nuevo Testamento, habla del viejo hombre y habla del nuevo hombre. El nuevo hombre que habla o al cual se refiere el capítulo 2 del libro de los Efesios, escuche lo que voy a decir, es orgánicamente completo, pero funcionalmente imperfecto. Voy a repetirlo. El libro de Efesios, capítulo 2, habla del hombre nuevo creado en sí mismo, creado en Cristo. ¿Sí? El nuevo hombre, ¿sí?, está orgánicamente completo, pero funcionalmente es imperfecto. Cuanto más crezca el nuevo hombre, cuanto más crezca la nueva creación, más será capaz de funcionar. Es decir, si la nueva creación, si el nuevo hombre, si la nueva criatura, ¿sí?, que ha nacido de nuevo, no ha crecido, no ha logrado ser incrementada, seremos, nos guste o no, disfuncionales. La pregunta es, la iglesia actual, hoy en día, ¿por qué se caracteriza? ¿Por su funcionalidad o por su disfuncionalidad? ¿La iglesia es funcional o la iglesia es disfuncional? Contésteselo. La iglesia no solamente debe ser el cuerpo de Cristo para expresar en la tierra a Cristo. La iglesia no solamente debe ser la morada, la casa donde Cristo habite. También la iglesia debe ser la guerrera, el soldado, la guerrera para enfrentar y derrotar al enemigo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y eso lo deja muy claro el libro de los Efesios. Voy a decir algo que ahorita lo vamos a entender. En el capítulo 6 del libro de los Efesios habla de un tema que cualquier cristiano conoce. Me refiero a la armadura de Dios. ¿Sí? Y se nos dan clases, se nos enseña. Pero la armadura de Dios no es para los cristianos como individuos, sino para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 3, Cristo es la armadura, ¿sí? ¿Quién es el poder de Dios, Roberto? Cristo. ¿Quién murió? Al tercer día resucitó, ascendió, Cristo. ¿A quién se le dio un nombre sobre todo nombre? A Cristo. ¿Bajo los pies de quién fue sometido todo en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra? De Cristo. ¿Quién fue el que se derramó en Pentecostés y logró derramarse y habitar y meterse en 120? Cristo.
La Biblia solamente habla de una persona, de Cristo. La Biblia dice que el plan de Dios es que algún día Cristo sea todo y todo. ¿Estamos de acuerdo? Romanos, entonces, cuando la Biblia habla de la armadura de Dios, ¿de quién está hablando? De Cristo. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la salvación? ¿Quién es el autor y el consumador de la fe? ¿Quién es nuestra justicia delante del Padre? La armadura de Dios es un Cristo pequeño en la iglesia, ¿sí? Significa que estamos desarmados, es decir, no tenemos una armadura. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué puedes? ¿Cómo podemos en esta mañana diseñar una regla que nos diga qué tan pequeña es la medida de Cristo hoy en la iglesia, en su cuerpo o en la iglesia? Sencillo. La Biblia dice, por sus frutos conoceréis si dentro de la iglesia está Cristo o está la carne o el ego. ¿Sí? Hoy, por los frutos, solo por los frutos, yo me atrevo a decir que la medida del hombre natural es muy grande y la medida de Cristo, ¿sí? En la iglesia es muy pequeña. Eso nos lleva a una triste y preocupante conclusión, que la armadura como armamento tanto ofensivo como defensivo para el día de la guerra, el día de la batalla, es prácticamente inexistente. Dicho de una manera metafórica, es como si el ejército de México intenta enfrentarse al ejército de los Estados Unidos. No duraría ni 3 días. Si David, el rey David, teniendo 15 años, siendo un joven, solamente con una honda y una piedra, ¿qué probabilidades, humanamente hablando, tenía un joven de 15 años con una honda y 5 piedras enfrentarse a un ser enorme de 3 metros, una máquina de guerra, fuertemente armado y equipado para la guerra? Humanamente no tenía ninguna. Pero ese día no fue David, ese día no fue ni la honda ni la piedra. Ese día fue Jehová de los ejércitos que peleó por Israel. Fue la intervención divina la que logró derrumbar algo que el esfuerzo humano no es capaz de derrumbar. Y eso lo vemos en todo el Viejo Testamento. Israel no era un pueblo guerrero. Israel estuvo 430 años siendo un pueblo esclavo. Si Israel se volvió una máquina de guerra, una máquina que iba conquistando todo a su paso, era porque Israel tenía con ellos a una persona llamada Jehová de los ejércitos. ¿Estamos de acuerdo? Romanos capítulo 13, verso 14, dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cuántas personas, Roberto, crees tú que se sepan este versículo? Todas. Pero ahora hay que enseñarle a la gente cómo me puedo vestir de Cristo, ¿no es cierto? ¿O qué significa vestirse de Cristo? ¿Por qué es importante? Porque hoy aprendimos que Cristo es nuestra armadura. Y sin la armadura, ¿para qué vamos a la guerra, no? Si Cristo no va con nosotros a la guerra, nada, separados de mí, nada podréis hacer. Cristo es la armadura. Separados de Cristo, separados de la armadura de Dios, ¿a qué vamos a la guerra? ¿A morir? ¿A qué vamos a la guerra? ¿A ser derrotados? ¿A qué vamos a la guerra? A pasar vergüenzas, ¿sí? Que fue justamente lo que le sucedió a Josué, ¿sí? Cuando Acán tomó el manto babilónico, el lingote de oro, que no debía haber tomado, Dios se apartó de ellos, fueron en sus fuerzas a enfrentar a un pueblo pequeño, insignificante, llamado Jair, y fueron avergonzados. ¿Por qué? Porque el ingrediente que le daba a Israel físico, la victoria en las batallas, ¿quién era? No, separados de Cristo, no hay nada en el día de la batalla que podamos, nada. ¿Cuánto es nada? El Señor dijo, no se vayan de Jerusalén, no enfrenten ninguna batalla hasta que seáis investidos o revestidos de poder de lo alto. La palabra, usted sabe que la palabra
investido o revestido, en la palabra griega entuo, que significa entrar en una ropa de poder. Cuando usted nace de nuevo, usted es sacado de un ropaje viejo y es metido, ¿sí? Es introducido a un ropaje nuevo, a un ropaje de poder. Para entender esto, para poder entenderlo usando una fábula o una metáfora, Iron Man, el hombre de hierro de esa película, el traje rojo bonito, cada vez que Tony Stark se metía dentro de ese ropaje de poder, se volvía alguien poderoso con superpoderes capaces de enfrentar a todas las fuerzas del mal. Pero en el momento en que Tony Stark se salía de esa ropa roja, de ese traje de poder, todos los poderes, porque ese traje de poder de Iron Man, que era una armadura, y era la armadura la que le daba el poder a un hombre natural, que era Tony Stark, de lograr cosas extraordinarias y de hacerle frente a enemigos o a problemas que humanamente era imposible hacerlo. Gálatas capítulo 3, verso 27, nueva traducción viviente. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran una ropa nueva. ¿Está entendiendo? Dice, todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo, se han vestido de Cristo como si se pusieran una ropa nueva. Ahora, vamos, dice Efesios 4, 22 al 24 en la nueva versión internacional. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje, la ropa de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por deseos engañosos, y deben ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creado a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y ya encontramos de la Biblia una explicación de qué entiende la Biblia por ropa, ¿no? Cuando habla la Biblia de un ropaje, habla de una naturaleza, ¿sí? Cuando Adán pecó, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo Adán? Trató de cubrir su desnudez con recursos terrenales, pero Dios tuvo que matar un animal, tuvo que haber derramamiento de sangre para cubrirlo, Dios, a Adán, ¿no? Desde ahí ya había una cobertura, un ropaje, y aquí entendemos que cuando hablamos de armamento, cuando hablamos de una vestidura, cuando hablamos de una ropa, estamos hablando de la naturaleza. Hay la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual, ¿verdad? Pregunta, Roberto, al observar una persona con ropa camuflajeada, con botas, con armas, con casco, ¿qué es lo primero que piensas que es? Pues un soldado. El ropaje, ¿sí? Te dice quién es esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Pero sin embargo, si tú entras a un lugar y ves a una persona vestida con una bata blanca, con un estetoscopio en el cuello, ¿quién te imaginas que es esa persona? Un doctor. Entonces, de esa manera, la Biblia pone una serie de ejemplos, de metáforas, de alegorías, de parábolas, para explicarnos verdades espirituales, ¿sí? De una manera que tu mente y la mía puedan entenderla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Vestir al ser humano con Cristo, ¿no es cierto? Vestirlo con una nueva naturaleza. Y esta nueva naturaleza debe, cuando se expresa, los frutos o la expresión de esta nueva naturaleza es lo que podemos llamarle hoy testimonio. Pero la gente cree que el testimonio es andar hablando de alguien que muchas veces nuestra vida nos representa. De la misma manera que al ver a alguien en bata blanca, tú deduces, por la ropa deduces quién es, así cualquier gente del mundo, si tú y yo estuviéramos vestidos de Cristo, ellos tenían que ver a Cristo en ti y en mí. No es necesario que abramos la boca. La expresión de la vida, la expresión de la nueva naturaleza que es Cristo, el habernos revestido de Cristo, es suficiente. Podríamos hacer lo que Cristo hizo, porque tenemos su vida,
y al tener su vida tenemos las capacidades, y él dijo, y aún mayores que las que yo hice. Si tuviera, al tener su vida y tener su naturaleza, y al ser capaces de hacer lo que él hizo, podríamos caminar en el agua, ¿sí o no? ¿Sí o no? Podríamos poner las manos sobre 2 tortas y que alimentara a 5,000 personas, ¿sí o no? Podríamos ir a las salas de urgencias de los hospitales sin poner las manos y que todos sanaran, ¿sí o no? Que si hoy eso no sucede, es porque la iglesia tiene puesto un ropaje viejo, tiene puesta una ropa vieja, una ropa vil, ¿sí? Y cree, la religión lo ha engañado haciéndole creer que por seguir ciertos rituales ya tiene una ropa nueva. No, el cambiarnos de ropa, el pasar de una ropa vieja, sucia y vil a un ropaje nueva, no es un suceso, es un proceso. Muy bien, muy bien. Escuchen, ningún soldado de un ejército moderno entraría en batalla solo. ¿Sí o no? Claro que no. Lucharía solamente como parte de un ejército bien entrenado y bien equipado. Solo permaneciendo en el ejército, ese soldado tiene la protección necesaria. Sin embargo, los cristianos creemos que podemos, sin el ejército, sin el cuerpo de Cristo, podemos ir a enfrentar a las huestes espirituales de maldad. Y de la misma manera como un soldado, si no es parte, si no pelea junto con el ejército, ese soldado no tiene ninguna posibilidad el día de la batalla. Y lo vemos con los animales. Cuando un animal se separa de la manada, se vuelve presa fácil para los depredadores. Y hoy hay muchos hermanos y muchas hermanas que no hemos entendido que la armadura de Dios, ¿sí? Que el armamento de Dios, que las nuevas vestiduras, que la armadura de Dios, Dios no te la da a una persona, Dios se la da al cuerpo de Cristo. Dios arma a la iglesia, Dios arma al cuerpo. Si tú y yo somos parte del cuerpo, estamos protegidos, pero si no somos parte del cuerpo, no importa si te han enseñado, no importa si te sabes toda la armadura de Dios en griego, en hebreo o en arameo, si no eres parte del Cristo, no tienes acceso a ese ropaje, a esa armadura que te empodera y que te asegura la victoria el día de la batalla. Muy bien. La palabra armadura, la armadura de Dios es una metáfora, ¿sí? Que representa la protección espiritual, ¿sí? De Dios eh, para con los cristianos, para poder resistir a Satanás en el día malo, ¿no es cierto? ¿Qué dice la palabra en Efesios capítulo 6? Someteos a Dios, resistid dice, someteos a Dios, no, eso lo dice en Efesios. Someteos a Dios, dice en Santiago, resistir al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Y en Efesios, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado, estés firme, victorioso. ¿Sí? Es decir, pero muchos de nosotros queremos resistir al diablo en nuestras propias fuerzas. La religión engaña a muchas personas haciéndoles creer que siguiendo ciertos rituales, pegándole con la Biblia a un endemoniado, gritando o aventando aceite o siguiendo algún otro ritual que parece más brujería que diseño bíblico celestial, le engaña haciéndoles creer que el día de la batalla eso les va a dar la victoria, lo cual es total y absolutamente falso. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La única manera en la que yo tengo acceso al poder de Dios es si yo estoy unido a Dios. La única manera en que yo pueda llegar al Padre es a través del Hijo. No hay otro camino. Jesús dijo, nadie llegará al Padre si no es a través de mí. La única manera de unirme con Dios, la única manera de ser uno con Dios es a través de Cristo. ¿Estamos de acuerdo?
En la medida en que a través de la obra del Espíritu Santo yo vaya desvistiéndome del ropaje sucio, viejo y vil, y vaya siendo vestido con un nuevo ropaje, con una nueva naturaleza, en la medida en que yo vaya, en que todo lo viejo vaya muriendo por la obra de la cruz, que el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vaya formando alguien nuevo dentro de mí, a imagen y semejanza de Dios, yo puedo estar seguro que tengo el poder de Dios y que voy a poder resistir durante el día malo y que voy a vencer el día de la batalla. Muy bien, muy bien, muy bien. Voy a terminar con este ejemplo importante. Voy a hacer una conclusión y luego empiezo a terminar. Hoy estamos hablando de Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales. Entendían los tiempos. Hay un tiempo para todo debajo del cielo y hemos aprendido que hoy es un tiempo de guerra, puesto que el Israel físico está en guerra, el Israel espiritual también lo está o en breve lo estará. Que los hijos de Israel, entendidos de los tiempos, sabían lo que Israel debía hacer. En tiempos de guerra lo que hay que hacer es construir murallas, reunir armas y entrenar soldados. Si la iglesia hoy, en lugar de entrenar soldados, de armarlos, ¿sí?, y de construir muros o lugares seguros, se ha dedicado a entretener a sus congregantes, va a pasar lo que Dios dice en el libro de Ezequiel. Cuando venga el día malo, cuando vengan las lluvias torrenciales y golpeen la casa que se edificó mal sobre arena, todo se vendrá abajo, todo absolutamente. Voy a poner un ejemplo. Esta es la situación. Esta situación puede acontecerte a ti, puede acontecerle a cualquier persona en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Segunda de Crónicas 20, del 2 al 3. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del mar Muerto. Ya está en Hazezón Tamar. Josafat quedó aterrado con la noticia y suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. Hebreos 12:21 dice: tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Cuando llegan las malas noticias, cuando llega una mala noticia, cuando un médico le da una noticia devastadora a alguien, cuando lo desahucian, cuando le dice que ya la ciencia y el poder humano ya no puede hacer nada, que sus días están contados, cuando estamos acorralados, es cuando quedamos aterrados. Cuando estamos frente a la muerte, es cuando estamos realmente aterrados. Cuando ya no hay opciones humanamente, cuando la ciencia ya no tiene opciones, cuando repentinamente a la puerta de tu casa llega un mensaje y ese mensaje sabes que viene del infierno y que tiene un potencial destructor que solo Dios puede librarte, es cuando quedamos aterrados. La palabra aterrar significa derribar, significa echar a alguien por tierra. Hemos visto en las películas cuando alguien, un soldado va a avisar a la casa de un familiar que su esposo, su padre, falleció en batalla. Cuando se le da una noticia tan dura, tan intensa a una esposa, lo primero es que queda aterrada y se desvanece, se cae, ya sus piernas flaquean por el impacto tan fuerte, tan intenso de la noticia, del mensaje que una autoridad está entregando. La Biblia dice que yo quiero decirle algo, los últimos, si los tiempos que están por venir son tiempos de guerra, de la misma manera, queridos hermanos, de la misma manera como sucedió en Egipto, el destructor iba calle por calle, colonia por colonia, código postal por código postal,
iba tocando la puerta. El diablo tiene las coordenadas con un alto nivel de exactitud donde vive cada hijo, cada hija de Dios. De la misma manera, queridos hermanos, de la misma manera como sucedió en Egipto, el ángel de la muerte, el destructor, iba avanzando por avenidas, por calles, por veredas, y habían señales. Toda casa que los dinteles tuviera la sangre de un cordero, el destructor no podía entrar. Pero si el destructor veía que en una casa, en una habitación, no parecía haber algo que parecía sangre, pero no era, el destructor iba a entrar, iba a robar, a matar y a destruir. En tiempos de guerra, el destructor tiene las coordenadas, tiene la dirección de cada hijo y de cada hija de Dios. Se supone que cada hijo y cada hija de Dios han sido redimidos. En los dinteles de sus puertas está la sangre de un cordero sin mancha. Si eso es cierto, entonces no tienes nada de qué preocuparte, porque la Biblia dice que el poder del cielo bajará, impedirá que el destructor entre, robe, mate y destruya. El problema es que mucha gente cree tener la protección de Dios cuando en realidad no la tiene. ¿Sí? Ahí le va. Dice Efesios 6 que si en tiempos de guerra lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es, Roberto? Construir murallas. Un muro en la antigüedad era un sistema de defensa. Israel, la nación de Israel, el Israel físico, tiene un sistema de defensa más avanzado del mundo llamado el domo de hierro o el escudo de hierro. El escudo de hierro o el domo de hierro, sistema defensivo de la nación de Israel, está diseñado para neutralizar todos los misiles que le lanza Irán, que le lanza Hamas, que le lanza Hezbollah, que le lanza medio mundo, porque todo el mundo quiere destruir a Israel. El domo de hierro es un sistema, ¿sí?, diseñado para interceptar y destruir cohetes de corto alcance, aeronaves y otros misiles lanzados de 4 a 70 kilómetros. Nada puede ser neutralizado si primeramente no es detectado. ¿Estamos de acuerdo? El escudo de la fe, que es el arma defensiva de la armadura de Dios, con la cual Dios arma a la iglesia, el escudo de la fe sirve para defenderse de todo proyectil o misil lanzado desde el infierno o desde el exterior para robar, matar o destruirte. ¿Estamos de acuerdo? Al igual como una sombra, al igual que el domo de hierro de la nación de Israel, ¿sí?, para que pueda ser neutralizado o destruido en el aire ese misil, tiene primeramente que ser detectado. La manera en el antiguo pacto de detectar un peligro o de detectar un misil que venía con el objetivo de hacerle daño al pueblo de Israel era a través de una atalaya, ¿no es cierto? El atalaya tenía como objetivo estar 24/7 viendo que desde lo lejos no viniera un proyectil, un misil, un peligro, y si él detectaba, ¿sí?, él tenía que sonar una alarma para que el pueblo pudiera protegerse, pudiera irse a los refugios, pudiera irse al búnker, como en Israel. En Israel, si el domo de hierro detecta que viene viajando un misil hacia Israel o hacia Tel Aviv o hacia alguna otra ciudad importante, suenan las alarmas y el pueblo está educado para correr inmediatamente. Saben que tienen unos cuantos minutos para dejar de hacer lo que están haciendo e irse al lugar seguro, al refugio, para protegerse de todos los daños que ese misil puede causar. Pero ¿qué pasaría si un israelita, si alguien de la nación de Israel oye la alarma que se suena y sigue en la fiesta, sigue
divirtiéndose, si está comiendo en un restaurante, sigue comiendo, no hace caso a la voz profética, al sonar de la trompeta, del chofar por parte de la atalaya, y muere, y que Dios oyó, pero desobedeció. Y como oyó y no hizo caso, la sangre no es culpa del gobierno. La sangre no es culpa de la atalaya. Él hizo su trabajo, él detectó el misil, detectó el peligro, avisó oportunamente, la gente decidió no hacer nada. La gente decidió no hacer nada, ¿sí? La gente decidió seguir haciendo lo que estaban haciendo, y eso los pone en un grave riesgo. Querido, la fe, escuche bien, el domo de hierro es un escudo protector que la tecnología armamentística de Israel diseñó para proteger, para defender a los habitantes de Israel. El escudo que Dios, el sistema defensivo, el escudo que Dios diseñó y que incluyó en la armadura, ¿sí? Se llama la fe. Dice, levantad el escudo de la fe con el cual van a poder apagar todos los dardos, las flechas, los proyectiles o los misiles del enemigo. Sin embargo, Roberto, cuando oímos la palabra fe, ¿qué crees tú? ¿Cómo interpreta la mayoría de los cristianos la palabra fe? ¿Cómo aprenderse de memoria un versículo? La gente, la religión ha engañado y le ha hecho creer a las personas que si ayunan, que si oran, que si se saben la Biblia de memoria, que si sirven, que si siguen una serie de rituales, la fe va a crecer, van a estar más cerca de Dios, Dios les va a dar más fe, y esta fe les va a permitir hacer milagros o defenderse del enemigo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero eso no es cierto. La Biblia, cuando habla y explica la fe, no es eso. La fe, escuche, grábelo y apunte esto. La fe es algo de Cristo que impartido en nosotros, que es impartido en nosotros para convertirse en nosotros en la capacidad de creer. Voy a volver a repetirlo porque está profundo. La fe no es algo que usted y yo podamos producir. No importa cuánto ores, no importa cuánto ayuno, no importa cuánto conocimiento intelectual tengas, no importa cuántos años tengas congregándote en una iglesia, no importa qué tan cerca estés del pastor. La fe es un fruto del Espíritu Santo. La fe es algo que solo Dios puede producir. La fe es algo que el hombre natural no puede producir. Lo repito, la fe es algo de Cristo impartido en nosotros para convertirse en nosotros en la capacidad para creer. Es decir, escuche, cuando tú y yo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, ¿sí? En ese momento algo de Cristo se impartió, se infundió o se metió dentro de ti, ¿no es cierto? Y esa pequeña medida de Cristo que fue impartida en tu corazón te dio la capacidad para, te da la capacidad para creer. Sin embargo, Lucas 18:8 dice, les digo, él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Escuche, Cristo viene, Cristo regresa por segunda vez. Y Lucas 18:8 dice, ¿a cuántas personas con fe encontrará en su segunda venida en la tierra? Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios, pero lo más importante es que sin fe estamos sin ese escudo protector el día de la batalla, y cualquier misil que sea lanzado en tu contra, sea en el área de salud, en el área familiar, en el área mental, en el área que sea, va a impactar como pudo entrar un misil en Egipto,
si los dinteles de tu casa no estaban marcados con la sangre de un cordero sin mancha? Muy bien. Ahora pregunto. Dice la Biblia, ¿sí? Escuche, voy a terminar con esto y lo voy a dejar ahí porque no quiero apurarme. No me gusta hacer las cosas apurado. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Usted dice tener fe. Yo digo tener fe. Tú dices tener fe. Cada madre que ora en la mañana por sus hijos cree tener fe. Cuando alguien muy amado por nosotros se enferma de muerte, creemos tener fe. Pero ¿qué pasa cuando imponemos las manos y no sanan? Descubrimos que no tenemos la fe que creíamos tener, porque de haberla tenido y al haber impuesto las manos sobre el enfermo debería haber sanado conforme lo dicen las escrituras, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿Muchas? ¿Pocas? Jesús es el autor. La palabra consumador no es consumador, es la palabra perfeccionador. Y la palabra perfeccionar es un proceso continuo de crecimiento y madurez. Es decir, cuando tú recibes a Jesucristo, una medida o una parte muy pequeña de Cristo se imparte o se infunde o se mete dentro de ti. ¿Estamos de acuerdo? Pero necesita pasar un proceso, a eso es el discipulado, todo un proceso que puede llevar toda una vida donde esa medida de Cristo, esa parte de Cristo que te fue impartida como una medida, va siendo incrementada. Cada vez que el equipo apostólico no logró tener éxito en la asignación, venciendo una tormenta, liberando un endemoniado, sanando un enfermo, ¿cuál fue el diagnóstico que el maestro les dio? Hombres de poca fe. Es decir, la medida de esa parte de Cristo, que es la medida de fe que les fue dada y que les permite creer, no tiene la medida, no tiene el tamaño que debería tener. Por eso no pudieron hacer lo que se supone que debían haber, no han sido perfeccionados. La fe tiene la capacidad para pagar, ¿qué dice? No tiene la capacidad para neutralizar, no dice eso la Biblia. En Efesios 6 dice que levantar el escudo de la fe, ¿no es cierto? Dice, y si tú logras levantar el escudo de la fe, tú vas a ser capaz de apagar las flechas o los dardos de fuego del enemigo. ¿Estamos de acuerdo? No sé si usted vio o no vio la película de 300, pero hay una charla que tiene el rey Leónidas con un monstruo deforme, grotesco, que su intención era unirse al ejército espartano. Roberto, ¿el monstruo grotesco y deforme parecía espartano? Sí. ¿Tenía el uniforme? Sí. Igualito, porque se lo habían dado a tus padres, como la religión. Pero ¿qué es lo que le dice el rey a Elfiates, que amaba el monstruo? Le dice, levanta el escudo. ¿Qué dice la Biblia? Levantar el escudo. ¿Pudo levantar Elfiates, el monstruo deforme, el escudo? No pudo. Y como no pudo, le dice el rey, tus padres que te dieron ese uniforme, tus padres que te hicieron creer y que te engañaron haciéndote creer que eras un soldado que en realidad no eres, debieron haberte dicho que en el día de la batalla, cualquier soldado espartano, con el escudo nos protegemos desde el cuello hasta el muslo y protegemos al hermano que está a un lado. Una pequeña falla, si alguien no logra levantar el escudo de la fe, toda la fuerza de Esparta
todo se derrumba porque la unidad es quebrada y todo se viene abajo. Levantar la fe quiere decir, a ver, levanta el escudo de la fe, quiere decir, a ver, usa tu fe para resolver un imposible que tengas hoy frente a ti. Eso es. Porque si fe es repetir de memoria los versículos, cualquiera, ¿no es cierto? Si hoy hay imposibles frente a tu vida, yo te digo lo que dice la Efesios 6 y te digo lo que en esta metáfora le dijo Leónidas Confiate. Levanta tu fe, usa tu fe. Tu fe debe ser capaz de apagar todo ese fuego destructor que te ha sido lanzado. Tu fe debe ser capaz de hacer lo que hizo a través de Cristo cuando caminó 3 años sobre la tierra. Nada más, nada menos. La palabra apagar, ¿no? Si tú logras usar tu fe, úsala para apagar los dardos de fuego. La palabra apagar significa reprimir el fuego. Reprimir el fuego. Esa es la palabra apagar. Déjenme decirle algo. Si el dardo de fuego, imagínense las películas, disparaban en aquellos tiempos una flecha encendida con fuego, pegaba en un barco que era de, los barcos en aquel tiempo de qué eran, ¿correcto? De madera. Y si impactaba una flecha, un dardo de fuego, se podía incendiar todo un barco, se podía incendiar toda una casa, se podía incendiar todo, porque en aquel tiempo había muchas cosas que aún estaban construidas de madera, ¿no es cierto? Se incendiaba. La palabra incendiar, todo dardo de fuego, aparte de herir, tiene el objeto de incendiar, de provocar un incendio en tu corazón, un incendio en tu matrimonio, un incendio en tu familia o en el ministerio. La palabra incendiar se define como prender fuego a algo que no debería quemarse. Díganme, ¿qué significa incendiar, Roberto? Prenderle fuego a alguien que no debería quemarse. Prenderle fuego a algo que no debe quemarse. Ok. Okay. La Biblia dice, ¿sí? La Biblia dice, fíjate bien, dice, Primera de Corintios 3, 12 al 13. El que edifique sobre este fundamento podrá usar, o sea, tú puedes usar para edificar, dice, variedad de materiales, oro, plata, joyas, o puedes usar madera, heno y hojarasca o paja. Pero el día del juicio, el día de la batalla, el día malo, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. ¿Qué significa incendiar? Prenderle a algo, fuego a algo que se supone no debe quemarse. Si tú le prendes fuego al oro, ¿se va a quemar? No. Si le prendes fuego a la plata, ¿se va a quemar? No. Si le prendes fuego a las piedras, a las piedras preciosas, ¿se van a quemar? No. Si le prendes fuego a la madera, ¿se va a quemar? Sí. Si le prendes fuego al heno, ¿se va a quemar? Sí. Si le prendes fuego a la paja, ¿se va a quemar? Sí. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? El fuego, ¿qué se va a incendiar? Todo aquello que ha sido edificado con materiales que no debieran haberse usado en la edificación de la casa. El Salmo 127, verso 1 dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Señores, en la casa de Dios no se construye con nada producido en la tierra. La casa de Dios, el hábitat de Dios, la nueva creación, el cuerpo de Cristo, se construye con materiales espirituales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muy bien.
La madera, el heno y la hojarasca es, le podemos llamar material satánico, que cuando venga el día de la batalla se va a quemar. El conocimiento proveniente de la religión, del mundo, con el cual o tratamos de la psicología, de la ciencia, y que tratamos de mezclarlo con las verdades bíblicas, con los diseños celestiales, todo eso va a provocar construcciones que el día malo, que el día de la batalla, se van a quemar, se van a venir abajo. ¿Sí? Es muy importante, querido, que entendamos que si nosotros construimos con materiales correctos, el fuego, ¿qué le hace al oro? Lo purifica. El oro, ¿qué pasa cuando metes al oro al fuego? Suelta todas las impurezas y el oro se vuelve simplemente más, más puro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eh, la palabra purificar significa el proceso de quitar simplemente lo malo. Conclusión, termino, ya terminé, ahora sí. Conclusión, hermano, fácil. Primera de Crónicas 20, Josafat te representa a ti, y Josafat me representa a mí. Josafat representa a todo hijo y a toda hija de Dios, porque dice Apocalipsis 1:8 que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. La Biblia dice en Primera de Reyes y en Segunda que había reyes que hacían lo bueno ante los ojos de Jehová, pero también había reyes que hacían lo malo ante los ojos de Jehová. Hay una parte dentro de ti, hay una parte dentro de mí que hace lo recto ante los ojos de Jehová, pero hay una parte de ti y aparte de mí que hace lo malo ante los ojos de Jehová. Pablo decía, el bien que quiero hacer, no lo hago porque el pecado que mora en mí me obliga a hacer lo que aborrezco y me sabotea y me impide hacer el bien que quiero hacer. ¿Eso qué quiere decir? ¿O qué? Nos dice que tarde o temprano los mensajeros que llegaron con unas malas noticias a Josafat, que un gran ejército, que un ataque brutal venía en su contra, tarde o temprano, el día de la batalla, llegarán a tu vida, llegarán a tu ministerio, llegarán a tu familia. ¿Por qué? Porque es un tiempo de guerra. No es que yo te lo desee, no es que yo te lo esté deseando o te esté maldiciendo, no. Muchas personas que fueron educadas a través de una unción delicada, suave, de un evangélico romántico, donde todo está bien, donde Dios te ama, donde lo mejor está por venir, donde todo se trata de ti, después de ti, solo de ti. Querido, eso es mentira. Si algo entendimos en esta mañana es que es un tiempo de guerra y nos basamos en que todo lo natural, lo espiritual, primeramente se manifiesta en lo natural. Y en lo natural, el Israel físico está en guerra. Quiere decir que el Israel espiritual, que es la iglesia, está en guerra o muy pronto lo estará. Eso significa que las huestes espirituales de maldad, que los gobernadores de las tinieblas y que los principados están lanzando un ataque y se les ha dado a los comandos oscuros, a las huestes de maldad, a muchos se les han dado direcciones exactas. Y tu dirección, si eres un hijo o una hija de Dios, tu dirección, las coordenadas de tu vida, de tu corazón y de tu familia, las trae un pelotón, una hueste espiritual de maldad. Si tú crees que el día malo no llegará, si tú crees que el día malo no tocará tu casa, vivimos en un error, porque son un tiempo de guerra. Y cuando llegue ese día, el día malo, el día de la batalla, queridos, es el día donde descubriremos si estamos protegidos o no estamos protegidos. Josafat quedó aterrado. Muchos hijos e hijas de Dios nos aterrará la
el ataque que se ha lanzado en contra de algunos, de algunas, pero Josafat hizo lo recto. Josafat se humilló delante de Dios y Josafat puso a todo el pueblo a ayudar para buscar su voluntad. Querido, solamente sometidos a la voluntad de Dios podremos resistir los ataques que están por venir sobre la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesús, cuando nació, lo que la caracterizó fue un ataque primeramente desde adentro por todos los intentos judaizantes, por todas las herejías que fueron introducidas encubiertamente, y después el ataque se intensificó por las crueles persecuciones provenientes de los muchos emperadores del Imperio Romano, cuando vieron a la iglesia un rival, ¿sí? Un obstáculo, un muro, que no aceptara su doctrina, sus enseñanzas y sus creencias. La iglesia es un muro, la iglesia es un obstáculo, la iglesia es un problema para la instrumentación de ideas y de ideologías concebidas en la mente de Satanás y diseminadas por muchos gobiernos por todo el mundo. Hoy en México, en los libros de texto, están impartidas ideas, conceptos, ideologías que buscan introducirse en tus hijos, en mis hijos, y crear una cultura anti-Dios, una cultura deforme, y crear seres amorfos, deformes y corruptos. Y muy poca gente está dándose cuenta de eso. La iglesia, que debería ser un muro, no lo está haciendo, y hombres como un Agustín Laje, con su libro La batalla cultural, tuvo que ser importado a la iglesia y llevado a enseñar a la iglesia esa batalla cultural que busca destruir a la iglesia desde adentro. La persecución, la guerra, será desde adentro. Muchos apostatarán de la fe. Muchos que se dicen tus hermanos se volverán contra ti, padres contra hijos, hijos contra padres, pero también la batalla y la guerra vendrá desde afuera. Todo lo que está afuera es malvado y es perverso. Las autoridades que están como un muro para protegerte, autorizan medicamentos, autorizan alimentos que ellos saben que son cancerígenos y que los autorizan y que saben que cuando tú y yo los comamos o los bebamos, la posibilidad de desarrollar un cáncer o alguna otra enfermedad va a aparecer, pero lo que les importa a muchos gobiernos es la economía y el dinero. Quien se supone que está para protegerte, hermano, tú no le importas nada. El único a quien le importas y que dio a su único hijo por ti es a Dios. El Dios del cielo se hizo hombre, abrió un camino, murió en una cruz, resucitó para llevar con él a todos aquellos que decidamos a través de la fe unirnos a su cuerpo, unirnos a la iglesia, ser uno con él. Así es que si a ti te han dicho que lo mejor está por venir, está lo mejor por venir si tú tienes un boleto para entrar en el arca. Si tienes un boleto o la entrada al arca que es Cristo, tus ojos verán sin duda caer 1000 a un lado y 10,000 al otro. Tú serás un testigo de que como la plaga no tocará tu morada. Tú verás cómo el destructor, como la guerra, como el hambre y la peste diezmarán la tierra, pero tú estarás ileso, intocable, porque estás en el lugar seguro, estás dentro del arca, estás en Cristo. Queridos, tiempo de guerra, en tiempo de guerra hay que construir murallas, hay que reunir armas y hay que entrenar soldados. Y también algo que va a entrar en guerra es la economía de las naciones. Va a entrar en guerra. De hecho, hoy la economía de muchas naciones está en picada.
Y si tú y yo nos apoyamos o confiamos en el mundo, en los patrones, en los modelos económicos, en los apoyos del gobierno, en las ayudas de esto, del otro, estamos apoyándonos y estamos confiando en muchos elementos, en cosas o en personas que van a caer. Todo lo que no sea espiritual, todo lo que no sea eterno, todo lo que no sea Cristo, va a colapsar, se va a venir abajo. No lo digo yo, dice todo lo que no esté construido sobre la roca, cuando vengan los vientos, cuando soplen los vientos, cuando golpeen las lluvias, todo lo que no esté edificado sobre la roca, todo lo que no esté edificado con oro, plata y piedras preciosas, se vendrá abajo. Querido, pon tu fe en Cristo, pon tu confianza en Cristo, apóyate en Cristo. ¿Qué pasa cuando no tenemos dinero? ¿Qué pasa cuando en lo económico las cosas no van bien? Miedo, ansiedad, incertidumbre, cuando debiera haber paz, certeza y gozo. Hoy el diezmo es un ejercicio espiritual para doblegar, para mantener débil, sometido bajo nuestros pies, el egoísmo, la avaricia que caracteriza a un mundo materialista. Y vemos y aprendemos. Dios ama a aquel y a aquella que cuando da, lo da con alegría, lo da con gozo, y lo da como un acto natural que brota desde el fondo de su corazón. Que Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios tenga de ti misericordia y que Dios ponga en ti paz. Bendito seas tú al entrar y al salir, bendito sea el fruto de tu vientre, que todo lo que hagas en esta semana, el Dios del cielo lo haga prosperar. Hasta la próxima. Sí, por más que, por más que esto, vale, no, casi nada, casi no pica.
¿Cuál calor? Mira, mira, yo, es que ¿sabes por qué? Es que yo tengo paciencia, tú no tienes paciencia. No, no tienes paz. No, hombre, niña, ¿cuándo parabas? Oye, yo creo que tú cuando entrabas al salón estabas así, viendo así como veía a mis compañeros, los niños, que entraban, pero estos, no, no, no. Porque yo lloraba cuando me tenían en la escuela de ahí de la prisión, ¿me conociste? Ah, no, allí nunca, no, no, no era tu escuela. Oye, oye, pero acá a ti tampoco le gustó la Mireles. Yo me escapaba, o sea, kinder me les escapaba. Creo que Katy estuvo en las dos, en la Mireles y en la otra, la del 20 de noviembre, y digo en la Américas, y también no le gustó su escuela. Katy estuvo en una allá en el centro. También. Ya ves que- Ah, ya se me Katy, pensé. Con razón a mí me mandaban fotos y fotos, pero yo con el teléfono acostado con... ay, Dios. Cómprate uno de los de de los de Tesla, esos son satelitales. ¿No andaban? Es que Pepe se fue a Los Ángeles. Ah. Sí. Ay, güey. Préstamo, tú das algo, tú acabas de cobrar apenas tu pensión.